Vamos a empezar aquí revisando el tema de funciones algebraicas. Entonces, una de las cosas que más vamos a estar revisando, que más nos preguntan en este tema, es el dominio y rango de una función. No solo de las algebraicas, sino también de las trigonométricas y de las logarítmicas y exponenciales, que vamos a revisar un poco más adelante. Entonces, a ver, del dominio. Aquí, bueno, les escribí que es el conjunto de valores en los que se puede evaluar la función. Eso es, o sea, los números, digamos, que tú puedes sustituir en lugar de x en la función. En estos primeros ejemplos que vamos a revisar, el dominio va a ser el conjunto de todos los números reales, es decir, de menos infinito a infinito, toda la recta, porque, digamos, cuando las restricciones que vamos a tener son divisiones, raíces cuadradas, el mismo logaritmo en un momento que lo veamos. Pero mientras solo sean multiplicaciones, sumas, restas, elevar a una potencia, siempre y cuando no sea exponente negativo o fraccionario, pues ahí no hay problema. Entonces eso pues lo vamos a ir revisando los ejemplos. El rango, si son los valores que toma la función. El rango normalmente lo vamos a relacionar con la y el dominio con la x. Entonces, para esta clase, sobre todo nos vamos a basar en resolver ejercicios. Antes de eso, pues vamos a comenzar viendo algunos ejemplos de funciones. El primer ejemplo que tenemos es el de una función constante. Es f de x igual a c. Ejemplo de eso es si yo tomo, no sé, f de x igual a 8 o f de x igual a menos 5. Estas son funciones constantes. Aquí, pues en realidad ni siquiera estoy sustituyendo la x y quiero calcular el valor de la función. Si yo pongo f de 3, bueno, para esta segunda función vamos a llamarle g para que no se confunda. Pensemos que es la misma. Si yo quiero calcular, por ejemplo, f de 3, pues eso es 8, f de 0 es 8, cualquier número que tú sustituyas en este caso, para la primera función el resultado siempre es 8, esa es una función constante. Su gráfica va a ser una recta horizontal que está a altura c. O sea, si yo quiero graficar esta, pues tendría que fijarme dónde está el 8 y a esa altura trazar la recta horizontal. Este es para una función constante. Déjenme quitar este 8 para que nos quedemos con la primera gráfica que tenía aquí. Entonces el dominio son todos los números reales para una función constante. El rango son los valores que toma la función. Pues no importa qué valor tú sustituyas de la x, bueno, en cuál evalúes, que si en realidad ni siquiera estás sustituyendo, la función siempre vale c. Entonces c es el único número en el rango, que eso lo vamos a poner así, la c entre llaves. Si lo ves a partir de la gráfica, el dominio es como lo que tú puedes recorrer horizontalmente. Entonces aquí horizontalmente sí estás cubriendo todo desde menos infinito hasta infinito, y el rango sería verticalmente, o sea, con respecto al eje Y. Verticalmente, pues siempre estás a esta altura C, por eso es que decimos que el rango nada más es C, con el conjunto que tiene el número C. Otro ejemplo que tenemos es una función lineal, pues esas ya, es f de x igual a mx más b. Las trabajamos no como funciones, sino cuando vimos el tema de recta, pero pues entonces su gráfica es una recta y pues ya sabemos varias cosas. Por ejemplo, que este número b, que es la ordenada al origen, lo que me dice es a qué altura corta la recta
al eje Y. O sea, eso es por lo que nosotros conocemos del tema de recta. También sabemos que si la pendiente, o sea, la m, es un número positivo, entonces la recta va hacia arriba. Si es negativo, va hacia abajo. Entonces, eso pues lo aplicamos aquí para saber cómo es la gráfica de una función lineal. ¿Qué valores puedo sustituir? Pues aquí nuevamente son todos los reales. Porque pues no tienes alguna restricción con las operaciones. El número que tú pongas lo puedes multiplicar por la m y sumarle b. Entonces, les repito, mientras tengamos solamente sumas, restas, multiplicaciones y elevar exponentes enteros positivos, pues no tenemos problema con esto del dominio, no hay restricciones. El rango en este caso también van a ser todos los números reales porque, decía, el dominio tiene que ver con la x. Si lo vemos aquí en la gráfica, pues horizontalmente esto se extiende hacia ambos lados, entonces estás cubriendo como todo horizontalmente y verticalmente también. O sea, aquí aunque esta recta, por ejemplo, pues crezca de manera más lenta, siempre va a continuar hacia arriba e igual de este lado hacia abajo. Entonces el rango para las funciones lineales va a ser todos los números reales, a menos infinito, infinito. Ahora, bueno, la cosa cambia un poco con respecto a las funciones cuadráticas. De funciones cuadráticas, pues también ya conocemos un poco. Si yo tengo f de x igual a x cuadrada, esta va, bueno, siempre para una función cuadrática va a ser una parábola su gráfica. Un primer ejemplo es la función f de x igual a x cuadrada. Esta parábola abre hacia arriba porque el cuadrado es positivo. O sea, ahorita que veamos otros ejemplos de funciones cuadráticas, lo único que necesitamos saber para conocer si la gráfica, o sea, si esta parábola abre hacia arriba o hacia abajo, es el signo de el término de grado 2, o sea, el término cuadrático. Entonces, esta como es positivo, x cuadrado, abre hacia arriba. El dominio nuevamente son todos los números reales, o sea, menos infinito, infinito, que puedo sustituir cualquier número aquí y elevarlo al cuadrado. Pero el rango ya no son todos los números reales. En este caso, solamente verticalmente estoy cubriendo a partir de 0, o sea, de esta altura, hacia arriba. Hacia arriba sí se extiende, pero abajo no tengo elementos en la gráfica. El rango de esta función solamente va a ser 0, infinito, 0 cerrado porque el 0 sí es parte de el rango, ¿no? Ese valor se toma aquí justo en el origen. O sea, f de 0 es 0. Si yo pusiera esta función con menos x cuadrada, la gráfica ahora se vería hacia abajo, la parábola. Ese ejemplo, bueno, lo tenemos aquí. Y entonces dominio, pues sigue siendo todos los números reales. Pero el rango ahora va a ser de menos infinito a 0 porque estoy cubriendo únicamente la parte negativa del eje. O sea, de abajo hasta el 0. Entonces, en general, si a ti te dan la gráfica de una función y te preguntan sobre el rango, ese lo ves como qué parte estás cubriendo verticalmente. Aquí decía es desde 0 hacia arriba. O sea, todos estos valores son los que sí puede tomar la función. Y en cambio acá es de 0 hacia abajo. O sea, te fijas nada más con respecto al eje Y. Entonces por eso aquí te queda 0 infinito y acá menos infinito hasta 0.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, estas dos son solo dos ejemplos de funciones cuadráticas. Digamos, en general una función cuadrática pues tendría que ser ax cuadrada más bx más c. Y entonces es cuadrática porque el exponente más grande es 2, ¿no? Y tendría dos casos. O sea, el caso de aquí arriba es si el término cuadrático es positivo, la gráfica se va a ver así como una parábola que abre hacia arriba. El dominio siempre van a ser todos los números reales. De hecho, ahorita vamos a poner que en general para cualquier polinomio, cualquier función polinómica, su dominio son todos los reales, es decir, menos infinito, infinito. Lo que cambia es el rango. Aquí el rango va a tener la forma, digamos, k, coma infinito, donde k sería la altura a la que se encuentra este punto, que pues cuando estábamos estudiando parábola le llamábamos vértice, o sea, este es como el h, k. Bueno, déjenme ponerlo un poco más grande. Entonces, este es el vértice. Y ese es para el caso de a mayor que 0. Si el cuadrado es negativo, pues la gráfica se vería así. Ay, bueno, no tan feo. Aquí estaría el vértice, que otra vez es h, k. Y ahora el rango para esta función sería de menos infinito hasta acá. Generalmente en un examen, si me preguntan por el rango de una función cuadrática, pues vienen opciones como, no sé, 3, infinito con 3 abierto y cerrado, menos infinito 3, otra vez con 3 abierto y cerrado, y esas son mis cuatro opciones. O sea, casi nunca tengo que calcular quién es este K, o sea, cuál es la segunda coordenada del vértice, sino más bien tener presente la forma del rango, que si el cuadrado es positivo va para arriba y entonces tiene que ser así, a partir de un número infinito. Si el cuadrado es negativo va para abajo y el rango sería de menos infinito hasta este número. Entonces, eso es para una función cuadrática. Siempre su gráfica es una parábola, que bueno, la parábola pues no tiene que estar siempre aquí, ¿no? Puede estar en cualquier otro punto, así como lo que pasaba con las parábolas cuando las estudiábamos en la parte de geometría analítica. Entonces, de aquí podemos poner algunos ejemplos nada más para visualizarlos. Así yo pongo, bueno, esta y es la f de x, menos 3x cuadrada más 2x más 8. Como el cuadrado es negativo, abre hacia abajo. Si yo cambio alguno de estos números, pues lo que va a pasar es que la parábola puede crecer, recorrerse hacia un lado, hacia otro. Pero mientras el cuadrado sea negativo, vamos a ponerle aquí menos 12, siempre abre hacia abajo, ¿no? Si yo le cambio el signo, o sea, si pongo aquí x cuadrada, pues ahora abre hacia arriba. Déjenme poner un número más pequeño para que... Entonces todo depende del signo del término cuadrático para saber si abre hacia arriba o hacia abajo y cuál es la forma que tiene el rango. Entonces vamos a regresar aquí.
Y bueno, la última función que podemos mencionar así por separado, pues es una función cúbica, o sea, de grado 3. Para una función cúbica, pues digamos la más sencilla de todas es x al cubo tal cual. Esta función, su gráfica se ve más o menos así. Digamos, en el caso de una función de grado 3, bueno, de esta función, el rango, bueno, dominio van a ser todos los números reales otra vez. Y el rango también. ¿Por qué razón? Pues aquí sí me estoy extendiendo verticalmente hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. Esta pues se podría ver también si le pongo signo negativo. Entonces escribo f de x igual a menos x al cubo. Ahora como se vería, pues es así, ¿no? O sea, en dirección opuesta. Y pues a veces también pueden verse de esta forma, así o así. Ay, bueno, esta quedó muy fea, pero... O sea, tener un intervalo donde decrece, luego crece y luego baja de nuevo. Entonces, estas son como las 4 formas que puede tener una función cúbica. Pero en todos los casos, el rango son todos los números reales, igual que el dominio. A diferencia de la función cuadrática, donde esa nada más va de menos infinito a cierto número o de algún número hacia infinito. Porque estas no recorren completamente la parte vertical. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, las otras dos formas que puso en la función cúbica son también como con ejemplos que no alcanzo a escuchar bien. Ah, bueno, no dimos algún ejemplo en particular, pero esta de aquí puede ser x al cubo menos x. O sea, aquí como ya tienes más términos, solamente cuando es, por ejemplo, x al cubo, esta sí se ve así, que crece siempre, o menos x al cubo decrece. Entonces hay algunos casos donde el comportamiento es de esta forma, que siempre es creciente o siempre decreciente, pero en muchos otros ejemplos se ve de esta manera. O sea, podemos poner aquí nuevamente, si yo pongo x al cubo nada más, ay, falta el igual. Es como la primera que teníamos, ¿no? Ahora, si aquí le resto x, hace esto de como el doblez de subir, bajar y volver a subir, pero pues también puedes tener un término de grado 2, digamos x cuadrada, menos 5x, menos 2. Entonces ya dependiendo de los coeficientes, pues esto puede incrementarse como el intervalo donde sube y baja, pero siempre tiene esta forma o, bueno, una de las 4 que escribimos, ¿no? Si aquí le pongo signo menos, pues esta resulta que ya se ve como la de menos x al cubo.
siempre para abajo. Entonces, o sea, determinar nada más a partir de la función de la regla de correspondencia cómo se ve la gráfica exactamente, pues no lo podemos hacer así tan rápido. Entonces, en general esta la pondríamos así, f de x igual a ax al cubo más bx cuadrada más x más d. O sea, para que sea función cúbica necesitamos que aparezca el exponente 3. Entonces vamos a comenzar a revisar ya nuestros ejercicios para ir viendo dominios distintos, o sea que no son todos los números reales. Bueno, antes de eso ya por último, en general función polinómica, que esa abarca todas las anteriores que hemos dicho. O sea, función polinómica es cuando esta regla de correspondencia pues es un polinomio del grado que sea. Aquí el dominio de estas funciones siempre son todos los números reales. O sea, ejemplo de esto, f de x igual a menos 3x a la 8 más 5x cuarta, quinta, menos 2x cúbica más 3 o más 30. Entonces, mientras sea un polinomio, cualquier número puede sustituirlo y hacer todas las operaciones. Entonces ahí el dominio siempre son todos los números reales. ¿Dónde no van a ser todos los números reales? Pues les decía, cuando yo tenga una raíz cuadrada, una división, un logaritmo. Entonces, primer ejemplo de eso. Aquí me preguntan por el dominio de la función f de x igual a x entre 3x menos 2. Siempre que tenga una división, lo que está abajo tiene que ser distinto de 0, porque yo no puedo dividir entre 0. Entonces, para encontrar el dominio, lo que vamos a hacer es igualar a 0 el denominador. Suponer 3x menos 2 igual a 0. Resuelvo la ecuación, que aquí me va a quedar x igual a 2 tercios. Y entonces este es el número que no pertenece al dominio, o sea, porque es el que cuando yo sustituya me va a dar 0. Y entonces el dominio, de hecho lo podemos escribir de distintas formas. Igual nos lo pueden preguntar de varias maneras. Vamos a poner con varias posibilidades. Una es x en R, o sea, x que pertenece a los números reales, tal es que x es distinto de 2 tercios. Cuando yo le quito este número, pues otra manera de denotarlo es así, el conjunto de los números reales menos, y entre llaves pones el número que estás quitando, o los números, porque a veces son varios. Por ejemplo, cuando aquí tengamos una función cuadrática, pues puede que tenga dos soluciones distintas, y hay que quitar las dos soluciones del dominio. Entonces aquí la respuesta pues es el D. Voy a ponerlo con este. O sea, el conjunto de números reales menos el 2 tercios. O también esto lo podría escribir como intervalo. Ahí depende de cómo me den las respuestas, cuál es la que tengo que encontrar, ¿no? Como intervalo es así.
Tienes toda la recta y el 2/3, ahí donde se encuentre, es el número que tienes que quitar. Entonces te quedan dos intervalos separados. Siempre que quitas un número, pues los intervalos van a ser de menos infinito hasta este número 2/3 abierto, o sea, con paréntesis, unión 2/3, coma infinito. O sea, para esto los intervalos es como dónde empiezas, que aquí como no hay un número donde empieces, pues es menos infinito, hasta donde terminas, que es 2/3, y luego otra vez donde empiezas, 2/3, y donde acaba, pues aquí no hay número, o sea, es infinito. Entonces, cualquiera de estas tres podría aparecer como respuesta. En este caso, pues está la notación así. Entonces, siempre que haya división, tengo que igualar a 0 esto. Y las soluciones son los números que tengo que quitar del dominio. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. Bueno, aquí me preguntan por el intervalo que representa el dominio de la función f de x igual a x. Pues esta es una función lineal, una función polinómica. Y entonces aquí no tengo restricción, quiere decir que pues tiene que ser menos infinito, coma infinito. Nada más porque vamos a ponerle aquí función lineal. Y más que recordar qué nombre tiene la función, pues simplemente aquí no tengo restricción. O sea, división, raíz, logaritmo, que todavía no vemos. Entonces, mientras tú puedes sustituir cualquier número, pues el dominio son todos los números reales, es decir, menos infinito a infinito. Ahora, aquí tengo una división. Nuevamente, bueno, tengo una división y tengo una raíz cuadrada, bueno, raíz cúbica, perdón. Tiene índice 3. Raíz cuadrada va a aparecer en otro ejemplo, pero antes de que aparezca, de una vez mencionamos, si yo tengo raíz cuadrada de x, raíz cuadrada y raíz cúbica. Para la raíz cuadrada, esa solamente la puedo calcular para números mayores o iguales a 0. Entonces, esta sí involucra una restricción. Cuando es raíz cúbica, pues raíz cúbica, su dominio son todos los números reales. O sea, raíz cúbica sí puedo calcular también de números negativos. Por ejemplo, si yo pongo raíz cúbica de -1, pues este es -1 porque -1 al cubo sí me da -1. O raíz cúbica de -8 es -2. Y bueno, de todos los números que estén intermedios, me va a quedar -1 punto algo, que aunque no sea exacto, pues sí se puede calcular. Y en cambio acá raíz cuadrada de -1, pues no existen los números reales. Entonces, mientras sea raíz cúbica, no hay restricción.
O sea, no tengo nada que quitar del dominio. Ahí sí puedo calcular en cualquier X. Y abajo, pues les decía que esto tendría que ser distinto de 0, pero como tengo X cuadrada más 1, pues cuando yo sustituya y eleve al cuadrado me queda algo mayor o igual a 0, y al sumarle a 1, pues va a ser mayor o igual a 1. O sea, esto siempre va a ser positivo. O sea, de hecho, aunque no te des cuenta de eso, si tú dices, ah, sí, tengo que igualar esto a 0, ¿no? Pues lo igualas, le pones x cuadrada más 1 igual a 0. X cuadrada igual a menos 1. Y entonces x te quedaría más menos raíz de menos 1. Entonces otra vez, pues en realidad aquí no hay solución real. ¿Qué quiere decir esto de que no haya solución real? Pues que no hay números que haya que quitar del dominio. Sí, porque los que quito son las soluciones que me quedan. Entonces, una de dos, desde el principio yo me puedo dar cuenta aquí, decir, como es un cuadrado siempre es mayor o igual a 0 y más 1 pues ya me va a quedar positivo, quiere decir que aquí nunca se va a hacer 0. Y como arriba tampoco tengo restricción porque es x cúbica, pues quiere decir que el dominio van a ser todos los números reales. Si no me doy cuenta de eso, de que esto siempre se hace positivo, pues intento resolver la ecuación y voy a llegar a que no hay solución. Entonces no tengo nada que quitar. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Entonces, cuando sea raíz cuadrada ya es otra cosa, porque ahí sí tengo que fijarme en que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0 y vamos a tener que resolver una desigualdad. Aunque, bueno, son desigualdades muy sencillas. Si es que sí nos acordamos de cómo se resuelven. Vamos a ver qué sigue. Aquí, por ejemplo, dice, encuentra el dominio de la función f de x igual a raíz cuadrada de x y, bueno, más raíz cuadrada de menos x. En este caso, como tengo dos raíces cuadradas, para la primera yo necesito que la x sea mayor o igual a 0, lo que está dentro de la raíz. Para la segunda, que x sea, bueno, perdón, que menos x, o sea, todo lo que está dentro, sea mayor o igual a 0. Esta primera desigualdad pues ya está resuelta, está despejada la x. Y para esta, pues puedo multiplicar por menos 1 para quitar este signo. Cuando yo multiplico por menos 1, la desigualdad se invierte. Es una propiedad importante de las desigualdades que al multiplicar o dividir por un número negativo, se tiene que invertir la desigualdad. O también lo puedes ver como que la x la pasas del otro lado, o sea, del lado derecho, y te queda 0 mayor o igual que x, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos formas, llegamos a la misma solución.
Bueno, pero ¿qué me quedó aquí? Que x tiene que ser por un lado mayor o igual a 0 y por otro menor o igual a 0. Aquí algo importante es que cuando tengas suma o resta, bueno, más bien cualquier operación, suma, resta o multiplicación también, división, lo que estoy haciendo es calcular como el dominio de cada parte. Aquí me queda que son los x mayores o iguales a 0. Entonces, si lo veo en la recta, digamos, si aquí está el 0, por un lado tienes que x tiene que estar de este lado. Son los x mayores o iguales a 0. Y por otro, aquí estás diciendo que x tiene que ser menor o igual a 0. Y entonces, como la x tiene que cumplir las dos condiciones, pues x solamente podría ser 0. O sea, esto estás tomando como la intersección de estos dos conjuntos, la parte donde coinciden, que nada más es aquí en el 0. Entonces aquí nuestra respuesta sería que es únicamente x igual a 0. Ese es el dominio de nuestra función. Si me hubiera quedado, no sé, por ejemplo, un intervalo así y otro por acá, digamos que el de abajo sea de menos 5, bueno, menores o iguales que 5 y el otro mayores o iguales que 3. Entonces aquí te fijas nuevamente en la parte donde coinciden y aquí serían los números pues entre 3 y 5. O como intervalo 3,5 cerrado. En el caso de este ejemplo, pues únicamente fue el 0 el que está en los dos intervalos, o sea, en las dos desigualdades. ¿Hay preguntas? No, profe. Vamos a ver qué sigue en estos cálculos de dominios. Aquí solamente tengo una raíz cuadrada, pero nuevamente, o sea, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces pongo 5 menos x mayor o igual a 0. Puedo pasar x del lado derecho. Aquí a 5 mayor o igual a x. O x menor o igual a menos 5, ¿no? Entonces, esos serían los números que están en el dominio. Como intervalo, esto es menos infinito, coma 5, ¿no? Porque es de 5 hacia abajo, o sea, hacia la izquierda. Ese sería el dominio de esta función. Entonces, siempre para una raíz cuadrada tengo que resolver una desigualdad, poniéndolo de adentro mayor o igual a 0. Aquí también me preguntan por dominio. Tengo, pues la única restricción es esta división, ¿no? Que no puedo dividir entre 0. Entonces esto ya dijimos que tiene que ser distinto de 0. Y entonces tendría que resolver la ecuación para ver qué valores quito. Entonces esto lo podemos resolver factorizando, escribiendo qué números en los paréntesis. Podría ser el 6 y un 1. Pero esos cuando los sume o reste no me van a dar el menos 1 de aquí. No, porque al sumar tiene que ser menos 1 y al multiplicar menos 6.
¿Qué otra opción tenemos? 3 y 2. ¿Con qué signos? El 3 negativo y el otro positivo. Ajá. Y entonces, bueno, aquí ya me queda -1, la multiplicación -6. Y bueno, si igual a 0, ya resuelvo ambos. Lo único que pasa es que los números que puse cambian de signo, ¿no?, cuando despejo. Y entonces estos son los valores que no puede tomar la función. En realidad son todos los números reales excepto 3 y -2. Que esto, bueno, en las notaciones que teníamos antes, si lo pongo como en un ejercicio anterior, sería R menos el conjunto que tiene -2 y 3. O también lo puedo poner como X pertenece a los reales, tal que X distinto de -2 y distinto de 3. Entonces eso siempre que sea una división. Resuelvo, bueno, igual va a 0 lo de abajo, el denominador, y las soluciones son las que quito del dominio. Esta pues es otra raíz. Entonces lo que tengo que hacer es, todo lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Resuelvo la ecuación, la desigualdad, que nada más sería pasar el 4 del lado derecho. Y ahora esto me lo piden como intervalo. Entonces, como son x mayores o iguales que 4, pues es de 4 hacia la derecha. O sea, mayores. Y como incluyo al 4, pues es 4 como infinito. Cerrado. Que de hecho la opción de 4 abierto ni siquiera aparece. Entonces hay que saber manejar cualquiera de las formas de escribir este dominio, ¿no? Como intervalo, como conjunto, o simplemente la descripción con palabras como estaba el anterior. Bueno, ahora me preguntan por el rango. El rango en general pues es más complicado de calcular, el dominio es mucho más directo, pero para las funciones que nos preguntan en el examen, pues no es tan complicado. Solamente hay que, bueno, aparte de tener presentes las que mencionamos al inicio, o sea, de función constante, lineal, cuadrática, cúbica, que esas no cambia su rango. Cuando tienes una raíz cuadrada, siempre que sea, bueno, raíz de x o raíz de cualquier función lineal aquí adentro, o sea, que aquí dice x más 1, pero puede decir 5x menos 8. El rango de estas funciones, de las raíces cuadradas de este tipo, va a ser 0, infinito. O sea, bueno, con esta notación de y, sería y mayor o igual a 0. Porque estás tomando la raíz cuadrada positiva. Entonces el valor más pequeño que puede tomar esto, pues es justo cuando x, bueno, cuando lo de adentro se hace 0. Y a partir de ahí, pues son números positivos, ¿no? Entonces, cualquier raíz cuadrada, entonces ya te pueden poner, bueno, raíz cuadrada de algo lineal, que son las que te van a preguntar.
Menos 10x más 58. No importa que diga esto, pues sería la misma respuesta. Entonces aquí nos quedan números mayores o iguales a 0. O sea, negativos no, porque aquí siempre la raíz es un número positivo. Y si tuvieras, digamos, g de x igual a menos raíz de x, pues esta sería al revés. El rango, como le estás poniendo signo menos afuera, ahora es menos infinito. Ay, qué infinito tan feo. Menos infinito, coma 0 o y menor o igual a 0. E igual aquí, pues puedes poner g de x igual a menos cualquier función lineal con raíz cuadrada. Y mientras tenga este signo menos, este va a ser el rango. Y bueno, ya aprovechando que tenemos esto de las raíces cuadradas, por último, si ponemos raíz cúbica, esta nada más para recordar, dominio dijimos que son todos los números reales, que aquí no hay problema con calcular raíz de negativos. Y del rango tampoco, o sea, rango va a ser menos infinito, coma infinito. Y lo bueno de esto, pues es que con las funciones cúbicas, o sea, no solo x cúbicas, sino ya en general las que pusimos, es lo mismo, dominio y rango son todos los números reales, entonces no hay confusión entre si es raíz o si es elevar, ambos que sean cúbicos. Dominio y rango son todos los números reales. Donde tienes problema es con raíz cuadrada. O en el caso de función cuadrática, el rango ya no son todos los números reales, sino que igual se ve como de estas formas. Desde menos infinito hasta un número k o de k hasta infinito. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente. Bueno, antes de los siguientes ejercicios les decía que también íbamos a hablar un poco sobre las funciones trigonométricas, ¿no? Esta de aquí es la gráfica de la función seno. Y la que tenemos aquí abajo es la de coseno. Que, bueno, si se dan cuenta, se parecen mucho. Lo único que hay que distinguir perfectamente es, recordando que seno de 0 es 0, pues esta gráfica pasa por aquí, por el origen, y coseno de 0 es 1. Entonces, esta inicia a partir de aquí. ¿Cómo es su comportamiento? Bueno, estas son funciones periódicas. Significa que se van repitiendo el comportamiento de aquí. El periodo es 2pi. Vamos a ponerle funciones periódicas de periodo 2pi. O sea, esto que empieza en 0, si yo me voy a 2pi, a partir de este punto es donde se va repitiendo todo. Y para el punto que tú quieras, a donde te pares aquí,
Si tú avanzas 2pi, aquí sería 1pi, 2pi. Lo que pasa a partir de este punto, pues es lo mismo que pasa aquí. Eso es lo del periodo. Dominio de estas funciones, pues son todos los números reales, o sea, coseno y seno los puedes calcular cualquier x. Y el rango, ese es muy importante, es de -1 a 1, cuando solamente es seno o coseno. Ese lo vemos verticalmente. O sea, el punto más bajo, esta altura -1, y de ahí subo hasta 1. Y ya, más abajo de -1, más arriba de 1, no tengo valores aquí de la función. Y lo mismo para el coseno. Entonces, cada pi medios, o sea, pi sobre 2, es donde va cambiando, digamos, a subir a 1, 0, -1 y otra vez. Así se va. Tanto seno como coseno, nada más. Digo, para distinguirlas, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Bueno, aquí abajo está tangente, pero antes de tangente, si yo tengo ya, por ejemplo, f de x igual a 3 seno de 2x menos 4, algo así. Mientras sea seno, vamos a quitar primero el 3. Seno otra vez de esta función lineal, pues el rango sigue siendo -1, 1. Cuando yo le ponga este 3 o cualquier número, vamos a ponerle -4 seno de 5x más 1. El rango ya va a cambiar. Ahora va a ser de -4 a 4. Y bueno, aquí en realidad este -4 no afecta el signo para calcularlo del rango. O sea, si yo hubiera puesto 4 positivo, por ejemplo 5 seno de 2x, el rango de esta función va a ser de -5 a 5. O sea, siempre va a estar entre el negativo y el positivo de este número que esté multiplicando a la función trigonométrica. Y bueno, aquí lo pusimos con seno, pero si lo pusieras con coseno, pues pasa lo mismo. Entonces, seno o coseno así solos, su rango es de -1 a 1. Si hay un número aquí multiplicando a las funciones, pues va a afectar al rango en este sentido. Bueno, eso es para seno y coseno. Tangente, pues de tangente no es tan probable que nos pregunten algo, más bien seno y coseno son las favoritas para que aparezcan. Pero así se ve la función. Bueno, la gráfica. Esta es f de x igual a tangente de x. Aquí el rango de tangente va a ser menos infinito a infinito. Porque verticalmente sí se está cubriendo pues, todas las alturas posibles, ¿no? El dominio, pues, ya es más complicado de escribir porque el dominio ya no son todos los números reales. Tangente de pi sobre 2 no la podemos calcular, bueno, no es parte del dominio. De hecho, aquí tenemos una asíntota, o sea, la función
Su gráfica se va aproximando aquí, pero sin tocar a la recta. Y en cada uno de estos de los medios, o sea, 3 medios, 5 medios, pues tenemos otra asíntota. Entonces así se ve la gráfica de tangente. Ahí te puedes acordar nada más de que pasa por el 0, igual que seno. Y ya tienes este comportamiento siempre. Lo que sí debemos recordar es el periodo. Esta tiene periodo pi. O sea, cada pi es donde se va a ir repitiendo. Entonces de aquí hay que ponerle más atención a seno y coseno. Por ejemplo, aquí me dicen, encuentra el rango de la función f de x igual a coseno de x. Pues como solamente es coseno, son los números entre -1 y 1. Y lo mismo si fuera seno de x. Entonces aquí no hay que hacer ninguna operación, resolver algo, solamente recordar cuál es el rango de esta función coseno y de seno. Ahora para la siguiente, dice f de x igual a x cuadrada menos 4. X cuadrada fue una función que graficamos al inicio de la clase de hoy. Mejor vamos a ponerla nuevamente. Esta quedó muy feo. X cuadrada se veía algo así. F de x igual a x cuadrada. Cuando dice menos algo más algo, lo único que pasa con esta gráfica es que se recorre verticalmente. Si dice menos 4, pues ahora en lugar de empezar aquí en 0, va a empezar a altura menos 4. Y pues se va a ver igual. O sea, el rango de esta función, en lugar de 0 infinito, ahora va a ser menos 4, infinito, o todos los números mayores o iguales que menos 4. Y lo mismo, si tuviera algo sumando, pues eso hace que se recorra la gráfica. Por ejemplo, si fuera más 4, pues aquí sería todos los números y mayores o iguales que 4 positivo. Y como intervalo, pues esto sería menos 4, infinito. Entonces, cualquier número que esté sumando o restando, para la función que sea, lo único que hace es que dentro de la gráfica, pues que se recorra verticalmente en ese sentido. Y el rango, pues también se va a recorrer 4 unidades hacia abajo, o sea, o a la izquierda si lo quieres ver ya dentro de la recta. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí me preguntan rango de esta función. El dominio es el que calculábamos, pues viendo qué valores había que quitar de aquí abajo igualando a 0, ¿no? Que en este caso sería x igual a 4 el que hay que quitar
Para el rango, bueno, hay un procedimiento que usualmente te enseñan ahí en la escuela, que despejes la X y luego calcules el dominio como de la función inversa y así. Si no conoces ese procedimiento, pues no hay problema porque aquí lo vamos a hacer de manera más sencilla. O sea, siempre que tenga una función de este tipo, función lineal entre función lineal, para el rango en lo que me voy a fijar es en estos números. O sea, el rango son yes distintos de la división de estos dos. Por ejemplo, aquí pues sería y distinto de 1 entre 1, que es 1. Entonces, ese es el número que hay que quitar. Por ejemplo, si yo... Bueno, esto aplica siempre que tengamos que quitar solamente un número. Digamos, si yo tengo 5x menos 2 y 3x más 8, pues entonces en el rango están todos los números y que sean distintos de 5 tercios. Cuando no aplica, bueno, esos casos en los que no aplica esto, pues no te los van a poner porque sería, por ejemplo, cuando el numerador o denominador sea múltiplo del otro. O sea, si yo pongo x más 5 y 2x más 10, pues aquí en realidad el rango es mucho más pequeño. Para esta función lo que podríamos hacer es, pues te das cuenta de que puedes factorizar el 2 como factor común. Ay, x más 5. Y entonces esto se cancelaría. Y te quedaría que f de x nada más es un medio. Ahora vamos a ver esto en las gráficas. Y ahorita regresamos aquí. Voy a poner y igual a alguna división, ¿no? 10x menos 7 entre menos 2x más 9. Entonces, para esta función, es una lineal y otra lineal, bueno, aquí no son múltiplos, o sea, si yo multiplico esto por 5, pues no me va a quedar el 45. Nunca te van a poner el caso que yo escribí al final. En el rango tengo que quitar el 10 entre menos 2, que sería menos 5. ¿Por qué razón? Bueno, aquí en la gráfica el menos 5 es justo la altura que no se toma en la gráfica. O sea, ahí es donde está una asíntota de ambos lados. O sea, si veo aquí en el recorrido de la función verticalmente, pues va de menos infinito hasta menos 5, unión de menos 5 a infinito. El menos 5 es el que no está en el rango. Igual si aquí le pones, no sé, menos 4x, pues ahora el que no estaría en el rango sería menos 4 entre menos 2, o sea, el 2 positivo. Y pues aquí nuevamente en la gráfica puedes observar eso, que cuando te vas acercando a altura 2,
es donde está la asíntota. ¿Qué es lo que pasa cuando es un múltiplo? Puse x más 5 y 2x más 10. Más 10. Pues en realidad esto es una función constante. La constante 1 medio. 0.5. ¿no? Entonces, regresando aquí, es a lo que llego si saco lo del factor común. Entonces, en este caso, el rango solamente es el 1 medio. Y pues en cambio, cuando no pasa eso de que se puedan cancelar, pues el rango es exactamente todos los números, excepto el que me queda aquí en la división. 5 tercios. En este caso, pues es el 1 entre 1. Entonces así podemos calcular el rango. El número que tenemos que quitar es el que nos queda de la división de los números que están multiplicando a la x. Para este tipo de funciones. Bueno, vamos a continuar. Ahora ya me preguntan sobre gráficas. A ver. Dice, relaciona las funciones con la representación gráfica que les corresponde. Ahorita vemos qué inciso es, pero ¿me pueden decir antes de revisar eso de los incisos qué número corresponde con cada letra? Por ejemplo, del 1. La B. Ajá, de 1 es El b 4, porque es una función constante. menos 4 es la C. Ajá, es una función cuadrática. Y ahora de las otras dos que La son A lineales. es la 3. No, no, no. La 2 es la X. La A, digo. Ajá. Sí, esta de acá es la 3. Las dos tienen pendiente positiva, o sea, son crecientes, van hacia arriba. Pero esta dice menos 2, que es la ordenada del origen, entonces esta sería la altura a la que corta, ¿no? En la parte de aquí abajo. Y la otra, pues más bien corta altura 0. Ajá. Y entonces ya que tenemos esto, pues es 1B, 2A, 3D, creo que es la primera, ¿no? Y bueno, esta función de f de x igual a x siempre hay que tenerla muy presente. Sí que es la que corta, bueno, que pasa justo a 45 grados. Ay, espera. Ahora sí. Sí, esta que es f de x igual a x. Bueno, vamos a ver qué más hay sobre gráficas de funciones.
De 13 dice, ¿a qué función representa la siguiente gráfica? ¿Qué respuesta es la correcta? ¿Podría ser la C? Sí tiene una de las formas que dijimos de funciones cúbicas, nada más que cuando es nada más x al cubo, No pasaría el, ajá, x al cubo únicamente pasa por aquí, por el 0 y ya, y siempre va creciendo. Entonces tiene que ser la otra cúbica, o sea, la D. Sí, perdón, ya vi, es la D. Bueno, esa sería la manera más rápida de concluir, o sea, tiene la forma de una cúbica, pero no puede ser x cúbica porque esa siempre va para arriba y pasa nada más por el origen. Si no nos acordamos de eso, bueno, las que sí tenemos que descartar es la cuadrática, porque esa es una parábola, y la de coseno, ¿no? Porque esa va oscilando. Y entonces otra manera de concluir que es D sería pues evaluando. Bueno, aquí está mal el ejercicio que dice -2 y -4. Aquí tendría que ser positivo del lado derecho, ¿no? Pero puedes, por ejemplo, fijarte aquí en el 2, ¿no? Es decir, si yo evalúo, pues aquí me quedaría f de 2 igual a 2 al cubo, que es 8, y entonces pues eso está mal porque tendría que ser 0. Y en cambio, si evalúo aquí abajo, me queda 2 al cubo menos 4 por 2, que es 8 menos 8, y sí me da 0, ¿no? Entonces esta es la correcta. Pero mejor pues nos acordamos de que x al cubo y menos x al cubo nada más pasan por aquí por el origen. Y ya nos ahorramos este pequeño cálculo. Y esto pues aplicaría, ahora sí que si en el examen, por alguna razón de las funciones que te pongan, no te acuerdas de cómo se ve la gráfica de ninguna, pues siempre te ayuda a considerar estos puntos, ¿no? O sea, los que están a altura 0, son, al sustituir en la función te tiene que dar 0, ¿no? F de 2 tiene que ser 0, f de 0 tiene que ser 0, y f de menos 2, ¿no? Entonces eso igual te puede ayudar a descartar opciones si es que no estás seguro de cuál puede ser la función que representa esta gráfica. Bueno, aquí ya nos pregunta algo distinto. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa una función? Bueno, para ver si la gráfica representa una función o no, pues eso lo haces por medio de rectas verticales, ¿no? Bueno, o sea, te dicen, si tú puedes encontrar una recta vertical que corte más de una vez a la gráfica, entonces no es función. Acá igual, pues esta elipse nunca va a representar una función porque, bueno, aquí tracé una recta, pero en realidad pues hay muchas donde pasa lo mismo. Con que tengas una es suficiente. Eso pues no lo puedes hacer aquí, o sea, en la C, si tú trazas una recta vertical donde sea, únicamente va a cortar en un punto. Entonces esta sí es una función. Y la última, pues no lo es, porque, digamos, si aquí tú trazas una recta vertical, sí corta solamente en un punto, pero aquí donde se regresa o también en este pedazo, pues ya tendrías que cortar más de una vez. O sea, eso de que corte más de una vez, lo que te está diciendo es que
al mismo valor de x le estás asignando más de un valor, y eso es lo que no puede ocurrir con una función. En una función a cada valor de x solamente le corresponde uno de y. Entonces, en general, siempre que tengas algo parecido a un círculo o una elipse, una gráfica que se regrese, o sea, en el sentido horizontal, que vaya así, luego va hacia la izquierda y luego otra vez a la derecha, o hasta así, o sea, como una parábola, pero horizontal, pues todas estas no representan funciones. ¿Hay preguntas? No. Bueno, eso es para ver si la gráfica representa una función, ¿no? Entonces la única que representa una función es la C. Bueno, y ahora en las siguientes preguntas nos habla de funciones explícitas y funciones implícitas. Eso lo podemos resumir en que, bueno, aquí siempre la Y va a ser la que corresponde a la función, la que llamamos variable dependiente. Entonces, función explícita va a ser cuando Y esté despejada. Y o pues f de x, ¿no? Tal cual. F de x igual a algo. Y igual a algo. Donde de este lado ya no hay y. Y función implícita, pues es lo opuesto, ¿no? O sea, cuando y, digamos, no está despejada. Ay. Que bueno, los ejemplos de estas las podemos ver directamente aquí en los ejercicios. Digamos, la primera es una función implícita. Porque aquí me aparece pues y mezclado con la x, no está despejado, no aparece sola de un lado. A diferencia de las siguientes, que aquí tengo y igual a algo que nada más tiene x y números, f de x. Y esta última, pues aunque y aparezca del lado derecho, sigue siendo una función explícita porque está y despejado, igualado a algo que nada más tiene x del otro lado. Entonces, estas tres son explícitas. Entonces, bueno, la implícita es esta. Y bueno, seguramente en algún otro ejercicio me van a preguntar por cuál corresponde a una función explícita. Vamos a ver si es el siguiente. ¿De aquí hay alguna pregunta? No, profesor. Entonces aquí me dice que cuál puede considerarse como una función implícita.
Bueno, en realidad, este está mal escrito. Supongo que se les fue, andaban pensando en otra cosa, pero aquí lo que te están preguntando más bien es por explícita. Sí, porque si me preguntaran por cuál es, bueno, cuál puede considerarse función implícita, en realidad tendría varias, ¿no? ¿Cuál es la única que es explícita aquí? La A. Era, Ajá, es la única donde me aparece aquí Y despejado. Todos los demás, pues son funciones implícitas, que aparece Y con X ahí combinado, ¿no? Y sí, aquí escribes, bueno, seleccionas cualquiera de B, C o D, te dice que es incorrecto. Te recomendamos estudiar el tema de funciones implícitas y explícitas, ¿no? Pero pues es porque se les fue. Bueno, otro tipo de funciones, crecientes y decrecientes. Aquí me está preguntando por decreciente. Vamos a poner definiciones, que en realidad pues no las vamos a ocupar aquí, pero puede que te las pregunten así nada más. Para creciente lo que tiene que ocurrir es que si x1 es menor que x2, entonces cuando les aplicas la función, f de x1 tiene que ser menor que f de x2. O sea que la desigualdad aquí se preserva cuando yo aplico la función. Vamos a poner ahora de decreciente y ahorita comentamos otra cosa. Aquí empiezo igual, x1 menor que x2. Pero lo que tiene que ocurrir es que la desigualdad se invierte. Esto, como se ve en una gráfica, pues si la función es creciente, lo que te está diciendo es siempre que tomes x1 menor que x2, o sea, el x2 a la derecha, la imagen de x2 tiene que ser mayor, o sea, la función va hacia arriba, la gráfica. Ejemplo de eso, pues x cúbica, ¿no? Siempre va para arriba. Y esto pues es al revés, ¿no? Si tú tomas x1 menor que x2, ahora te dice que se invierte la desigualdad, o sea, la gráfica se vería hacia abajo. Sería decreciente. O sea, si ponemos aquí, digamos, los ejes coordenados, si tú tomas x1 menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2, o sea, la gráfica va para abajo. Esas son nuestras definiciones de creciente y decreciente. Pero cuando ya nos preguntan en esto, en el ejercicio, pues las funciones que nos dan son lineales. Y entonces pues es muy fácil identificar cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes porque eso nada más depende de la pendiente. Estas tres, como tienen pendiente positiva, que es el número que está multiplicando x, van a ser crecientes.
O sea, la recta va hacia arriba. Y pues la única que es decreciente es esta de aquí, porque tiene pendiente negativa. Entonces esta sí es decreciente. Entonces si me preguntan, a partir de la regla de correspondencia, pues generalmente va a ser con una función lineal. Y de esas pues ya sé que la pendiente es la que me dice si crece o decrece. Aunque también me pueden preguntar a partir de la gráfica. Nada más que eso pues debería ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, si veo que la gráfica, siempre viéndola de izquierda a derecha. Si hago el recorrido de izquierda a derecha, va para arriba, es creciente. Y esta de acá, pues es decreciente, que va para abajo. O sea, mi recorrido es en este sentido, siempre. Ahora vamos a ver el siguiente. Y entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función creciente? La primera. Que es la única dependiente positiva. Bueno, y el último tipo de función que hay que considerar ahora es, bueno, faltan dos. Inyectiva y continua o discontinua. Entonces vamos a hablar primero sobre continuidad. Que bueno, eso también va a aparecer con los límites. Pero aquí solamente es con respecto a la gráfica. O sea, una función continua, lo que comúnmente te dicen es que su gráfica puedes dibujarla sin despegar el lápiz del papel. No me gusta mucho esa manera de decirlo, pero pues es útil para esto del examen. De discontinua, pues lo que tiene que pasar es que haya saltos. Por ejemplo, discontinua puede ser que venga así la gráfica y de repente de aquí pase a otro nivel, ¿no? Entonces, por lo que sucede en esta parte, la función es discontinua. También otro tipo de discontinuidad puede ser las asíntotas, como lo que pasaba en tangente. Entonces, déjenme poner más espacio aquí. Si yo tengo una asíntota, también ahí la función es discontinua. Entonces aquí ya se está separando la gráfica, ¿no? A diferencia de lo que pasaba aquí arriba. Un caso más es que yo tuviera un punto ahí como despegado. Entonces cualquiera de estas son gráficas de funciones discontinuas en la parte que está ahí señalada. Y continua pues siempre va a estar todo unido, ¿no? Eso es para distinguir entre una función continua y discontinua, ¿no? Bueno, creo que es bastante sencillo pensar en esto de un solo trazo y acá están separados. Y ahora para lo de inyectiva, ahí espero que no nos vayamos a confundir con lo de
que cuándo es función o no es función. Porque para identificar si una gráfica es de una función o no, lo que hacíamos era trazar rectas verticales, bueno, imaginárnoslas, ¿no? Si cada recta vertical solamente corta una vez a la gráfica, pues sí es una función. Si puedo encontrar alguna parte donde corte más de una vez, ya no es función. La inyectividad lo podemos determinar así, pero con rectas horizontales. O sea, cada recta horizontal corta a lo más una vez a la gráfica. Entonces, esto es con rectas horizontales. Ejemplo aquí, pues si yo trazo una recta horizontal en la parte de aquí arriba, ya cortó en más de un punto, ¿no? Eso significa que esta función no es inyectiva. Bueno, las cuadráticas, que son las que tienen estas gráficas de parábolas, nunca van a ser funciones inyectivas. Porque siempre se va a ver así su gráfica. Lo que está pasando aquí es que pues hay dos valores de x que van a dar al mismo y, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el 1 va a dar al 1 y menos 1 también va a dar al 1. O sea, aquí tienes pues otra recta horizontal que corta más de una vez, ¿no? Y bueno, para cualquier altura mayor que 0 tienes lo mismo, ¿no? Entonces, esta es una función que no es inyectiva, pero sí es continua porque solamente tienes como un solo pedazo de la gráfica, no está dividido ahí en partes, no hay saltos. Entonces aquí pondríamos que es una función continua y no inyectiva. Creciente o decreciente no es porque en la parte de la izquierda sería decreciente, va para abajo, pero luego ya se cambia, ahora es creciente del lado derecho. Entonces cuando ya nada más hablo de una función creciente, tiene que ser creciente en todo el dominio, o sea, toda la gráfica tiene que ir hacia arriba. Y lo mismo para decreciente. Entonces aquí lo que cumpliría es que es continua y que no es inyectiva. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver entonces qué más hay aquí. De este, ¿qué dicen? La función dada por la siguiente gráfica es... Discontinua y creciente. Bueno, no. Bueno, discontinua seguro sí es, ¿no? Discontinua y no inyectiva. Ay. Ajá, discontinua por lo que sucede aquí. Ahí está el salto. Ajá, y no inyectiva porque aquí arriba pues pasa lo mismo de antes, ¿no? De las rectas horizontales que cortan más de una vez, ¿no? Aunque aquí abajo solamente cortan una vez, con que encuentres una sola altura donde aparezca doble, ya. Entonces discontinua y no inyectiva.
Y otra vez creciente o decreciente, no, porque aquí es decreciente y luego acá es creciente. Vamos a ver el siguiente. Dice, ¿cuál es la gráfica de una función discontinua? La C. Así. Sí, aquí es C. Que tendríamos una asíntota. Luego ahora acá me dice, ¿qué gráfica representa el comportamiento de una función continua? Bueno, nada más tengo las primeras 3 respuestas, pero... A. Ajá. En las otras, pues nuevamente tengo asíntotas y en la D, quién sabe, pero ya sé que la A sí es continua. Bueno, aquí ya cambiamos a algo distinto de las gráficas. Pues una función, si me dan la regla de correspondencia, que es esto que está a la derecha, yo la puedo evaluar en un número o pues en algo de este tipo, en A-1, en cualquier otro polinomio, digamos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sustituir únicamente, ¿no? Y aplicar nuestros conocimientos de los otros temas. O sea, si yo quiero calcular f de A-1, pues significa que en lugar de x pongo A-1, ¿no? O sea, sería 5 por A-1 al cuadrado más 3 por A-1 menos 2. Y hago las operaciones, ¿no? Primero sería elevar al cuadrado esto. Es el cuadrado del primero, el doble del producto y el cuadrado del segundo, nada más con el signo menos en medio. El 3 pues de una vez lo puedo multiplicar. Y ya finalmente multiplicar el 5 por lo que me quedó del binomio al cuadrado. Y entonces tendríamos 5a cuadrada menos 7a y 5 menos 5, 0. O sea, 5a cuadrada menos 7a. Que esto mismo pues me lo pueden pedir para f de algún número real, ¿no? F de menos 4, y entonces igual evalúo, pues teniendo cuidado con la jerarquía de operaciones. O sea, nuevamente, primero elevar los exponentes, luego hacer las multiplicaciones y al final sumar. Y bueno, en el siguiente ejercicio me preguntan nuevamente por dominio. De f por g. Lo que les comentaba es que cuando me piden dominio de una multiplicación, suma, resta, pues tengo que calcular los dominios por separado y tomar la intersección. O sea, el dominio de f por g es el dominio de f intersección el dominio de g. Y esto pasaría también con suma, que ya hicimos un ejemplo, con resta. Entonces vamos a calcular estos dominios. Para f, 1 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Puedo pasar la x del lado derecho y me queda 1 mayor o igual que x. Entonces para el dominio de f. Para la g, pues como es una división, lo único que necesito es que el denominador, de hecho vamos a señalarlo eso, sea distinto de 0.
Y entonces del primero me está diciendo que son los números menores o iguales que 1, pero aparte le tengo que quitar el 0. Que eso es lo que me dice la respuesta C. Si yo quiero poner esto ya como intervalo, bueno, que me lo pidieran así. Del primer conjunto dice que son los números menores o iguales que 1. Entonces, de donde está el 1, vas hacia la izquierda. Pero el 0 tienes que quitarlo. Entonces, como te quedaría esto, sería de menos infinito hasta 0, abierto, porque el 0 se lo estás quitando, unión, 0 abierto hasta 1. Sería otra manera de escribir este dominio, ¿no? Son todos los números menores o iguales que 1, pero excepto el 0. Y bueno, el otro tipo de funciones que tenemos ya para concluir esta parte, creo que sí son los últimos ejercicios de esto, es cuando me dan una función pues definida por pedazos. Aquí me dicen determina el valor de f de 5 entre g de 5. Entonces f de 5, pues para calcularlo me dice que es la primera regla de menos 3x más 1 si x es menor que 0 o x más 1 si x es mayor o igual a 0. Como voy a evaluar en 5, pues esta es la condición. Igual para el otro, g de 5 lo tendría que evaluar según esto, porque acá ya son los mayores que 5. Entonces, f de 5, como lo voy a evaluar según esta parte, es 5 más 1, o sea, 6. Y g de 5, pues va a partir de esto, es 3 por 5 menos 2, o sea, 15 menos 2, que es 13. Y entonces ya me queda que f de 5 entre g de 5 es 6 sobre 13. Entonces, dependiendo de en qué condición se aplique para el número que voy a evaluar, es qué regla de correspondencia tengo que tomar. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo. Vamos a hacerlo muy rápido. F de 0, pues sería esta condición. Entonces tendríamos que poner 0 menos 1, que es menos 1. Y g de 0, pues nada más tengo una regla, que es 3 por 0 menos 2, que es menos 2. Entonces aquí es menos 1, aquí menos 2, y ya si lo sumo, pues me queda menos 3. Bueno, esto es con respecto a las funciones algebraicas y también funciones trigonométricas, que nos faltaba analizar las gráficas y los dominios y rangos. Falta la parte de logaritmo y exponencial. Hoy habíamos comenzado, creo que a las 2:10
problemas ahí técnicos con el sonido. Entonces, si terminamos a las 4:10, yo creo que sí podemos ver esta parte de logaritmo y exponencial. Porque esta pues es muy rápida. De hecho, de ejercicios creo que solamente vienen 8. Entonces vamos a ver rápidamente esta parte. Función exponencial. Digamos, la principal es e a la x. Su gráfica se ve más o menos así. Bueno, a ver si me queda. Si no, de todas maneras, ahorita ya lo ponemos bien hecho. Siempre es creciente. El dominio son todos los números reales. El rango va a ser 0 infinito. O sea, esta función nada más toma valores positivos. De hecho, aquí hay una asíntota horizontal. Se lo puedes poner como y mayor o igual a 0. Ya tienes una asíntota horizontal en y igual a 0, que es el eje x. Ese es para la función exponencial. Ahora si ponemos logaritmo, vamos a quitar un pedazo de aquí. Para logaritmo natural, si yo pongo f de x igual a logaritmo natural de x, pues su gráfica va a ser ahora, déjenme ponerla, ahí necesito más espacio. Esta se va a ver así. Algo importante, esta corta altura 1, esta también corta altura 1, pero al eje y y al eje x. Como se dan cuenta en la gráfica, pues esta también es creciente. El dominio es 0, infinito, o x mayor que 0. El rango de esta función es menos infinito, infinito. Y esta tiene ahora una asíntota vertical en x igual a 0. O sea, para el dominio de un logaritmo, esto de aquí a lo que le aplico el logaritmo, lo puedo poner entre paréntesis, siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces ese es exponencial y logaritmo. Ahora, aquí mismo, si yo pongo e a la menos x, lo que va a pasar con esta función es que ahora va en... Es como si le invirtiera horizontalmente, o sea, esta parte la voy a pasar del lado izquierdo. Déjenme poner primero los ejes. Ay.
Entonces, para e a la menos x, la gráfica se va a ver así. Otra vez pasa por el 1. Y de hecho, tiene las mismas propiedades, salvo que esta es decreciente. Y si pongo logaritmo natural de menos x, ese yo creo que lo vamos a poner aquí en esta misma gráfica porque, bueno, no, para no confundirnos. Si yo pongo f de x igual a logaritmo natural de menos x, pues nuevamente es como si se invirtiera esta. O sea, la vamos a tener de este lado izquierdo. Ay, pero déjenme graficarla bien. Algo así. Y ahora va a cortar el menos 1. Entonces, nuevamente, esta es decreciente. Ahora, el dominio para esta función, pues dije que lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Y entonces me quedaría que la x ahora tiene que ser mayor que 0, mayor estricto. Y entonces, como menos x tiene que ser mayor o igual a 0, mayor que 0, x es menor estricto que 0. Ese va a ser el cambio en el dominio. Que en la misma gráfica lo podemos ver, ahora estamos del lado negativo. Entonces todo se basa aquí en estas 4 gráficas. Acuérdate de exponencial, logaritmo y las otras dos cuando le pongo exponente negativo o menos x. Es como si la invirtiera aquí izquierda con derecha, ¿no? Entonces vamos a ver los ejercicios que básicamente nos preguntan por esto de las gráficas, ¿sí? Bueno, vamos a revisar entonces. Dice, el dominio y rango de la función f de x igual al logaritmo natural de x menos 1. Bueno, dije que lo de aquí adentro tiene que ser mayor que 0, a lo que le aplico el logaritmo. Entonces, x es mayor que 1 y mayor que 1, pues es el intervalo 1, infinito. Ese es para el dominio. Entonces, de hecho, para el dominio es lo único que hay que identificar aquí. Es 1 abierto porque es desigualdad estricta. Rango en todas me marca lo mismo. Rango de un logaritmo, pues siempre es esto. Menos infinito, infinito. Entonces siempre es fijarse en lo que está aquí adentro del paréntesis, ¿no? Que sea mayor que 0. Ahora, dice, ¿cuál es el rango de la siguiente función exponencial? Bueno, el rango quedamos que lo tengo que ver como el recorrido en vertical, ¿no? En este caso estoy empezando desde menos 1, pero el menos 1 pues no lo toca, o sea, ya hay una asíntota. Entonces sería menos 1 abierto hasta infinito, porque esto sigue para arriba. Entonces esa sería nuestra respuesta, que el rango es menos 1 infinito. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces muchas veces con esto, hasta directamente de la gráfica. Ahora aquí me dice dominio y rango de la función e a la x menos 1. Bueno, e a la x, o sea, el exponencial, dominio es menos infinito, infinito, que es la que marca en todas.
Solamente cambia esta parte del rango. Bueno, de e a la x, el rango que habíamos dicho es de 0 a infinito. Los positivos. Si le pongo el -1, igual que como pasaba con el ejemplo de la función cuadrática, lo único que va a pasar es que pues el rango también se recorre, o sea, en lugar de empezar en 0, ahora va a ser en -1. Y si le pusiera +4, pues sería 4 infinito. Entonces aquí nos queda -1, infinito. Ahora, a ver, vamos a ver el siguiente. Dice, la asíntota horizontal de la función. Bueno, la asíntota ya me la están marcando. Es la línea punteada que está en -1. ¿Sería x igual a -1 o y igual a -1? X, ¿no? Pues para saber si es x o y, basta con que nos fijemos en a qué eje corta. Es -1, pero como es al eje ya el que está cortando, esta recta es y igual a -1. Entonces las rectas horizontales son con y. Les repito, la manera sencilla de saber si es x o y es que te fijes en a qué eje corta. Entonces las verticales van a ser x igual a algo, ¿no? Entonces esa es la asíntota horizontal. Ahora a ver si recuerdan. Sé cuál es la gráfica de la función g de x igual al logaritmo natural de x de estas cuatro. La A. Ah, Ajá. Bueno, cuando les mande el archivo, aquí les voy a poner cuál sería la función para cada uno de estos incisos. Ahí para que también lo tengan presente. Aquí me pregunta cuál es la gráfica del exponencial. O sea, de a la La B, x. ¿no? B Ah, más no. bien sería logaritmo, ¿no? La D, la D, la D, la D, la D. Ajá. Sí, que va por arriba y corta el eje y en 1. Entonces también de aquí les anoto después cuál es cada una. Ahora dice logaritmo natural de -x. ¿Recuerdan cuál La es? D igual. La D. Ajá. D. Aquí nada más es saberse bien cómo son las gráficas. Y e a la -x, que es una de estas tres. La A. ah, Y ya, justo a las 4:10.